Sí, licenciado, lo escuchamos. Sí se escucha, gracias. ¿Me escuchan? Perdone. Sí, sí se le escucha. Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Adelante, adelante. Gracias. Muy bien, gracias, muy amables. Y ahora sí podemos empezar la clase. Nos habíamos quedado en la diapositiva número 49 cuando íbamos a iniciar precisamente el juicio ordinario laboral. Habíamos ya hecho ver por qué era un proceso de conocimiento. Vamos en este momento entonces a continuar con el desarrollo de la diapositiva. ¿Qué naturaleza jurídica correspondería al juicio ordinario? Tomando en consideración que se trata de un procedimiento adjetivo dentro del cual se ve involucrada la facultad delegada por el Estado en los jueces de trabajo para juzgar. En consecuencia de esto, tendríamos acá entonces que la naturaleza jurídica es pública al ocurrir la delegación que hace el Estado en la persona del juez para impartir justicia. Hay precisamente entonces una intervención del Estado que hace que el proceso como tal tenga una naturaleza jurídica de orden público. Pues la intervención del Estado a través de la ley, cuando delega precisamente la facultad de juzgar, ocurre precisamente en el ámbito de la naturaleza jurídica pública. Por eso la naturaleza que corresponde al juicio ordinario laboral, como cualquier otro proceso dentro de la disciplina procesal del derecho, va a ser siempre de naturaleza jurídica. Ahora bien, conviene ver aquí los caracteres. No sé si Marvin Solares está preguntando algo. Veo que tiene encendida su luz. ¿No? Pues no escucho nada. No sé si me están escuchando otra vez. Sí, se lo escucha, licenciado. Muy bien. Sí, se escucha. Entonces, veamos los caracteres entonces del proceso. Esto, conforme cada uno de los caracteres que vayamos viendo en la clase de hoy, vamos a ir necesariamente recordando los principios que ilustran el derecho procesal del trabajo en particular, que tienen aquí dentro de los caracteres del juicio ordinario, ¿no?, una amplia influencia. El primero de estos caracteres nos dice que el procedimiento ordinario o juicio ordinario laboral, como también lo vamos a conocer, es un procedimiento que se actúa por las partes en audiencias sucesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio, como regla general, se actúa siempre en audiencias sucesivas, una detrás de otra. Así es como, por ejemplo, dentro del Código de Trabajo se establece que dentro del trámite del juicio ordinario laboral puede existir un máximo de 3 audiencias dentro del trámite del proceso, 2 con carácter ordinario y 1 con carácter extraordinario. Partiendo desde la primera comparecencia a juicio oral, como la vamos a conocer, que es efectivamente la primera audiencia a juicio, vamos a ver después una segunda audiencia con carácter ordinario que va a tener lugar dentro de los 15 días siguientes a la primera, y vamos a ver una tercera con carácter extraordinario que va a tener lugar dentro de los 8 días siguientes a la segunda. Entonces, lo que quiere decir este carácter es que la actuación de las partes se va a concentrar dentro de las audiencias y que esas audiencias son sucesivas porque así lo determina el trámite del proceso, dado que siendo el proceso concentrado, atrayendo la mayoría, la totalidad de los actos para celebrarse dentro de las audiencias, oral, impulsado de oficio, tutelar, lo que busca es que dentro de las audiencias se desarrolle el trámite del proceso y se concluya, si es posible, lo más pronto también dentro del menor número de audiencias posible. O sea, dentro de estas 3, muchos juicios, concluyen desde la primera audiencia y queda únicamente pendiente de que se dicte la sentencia, porque la sentencia no se puede dictar en esa audiencia, no lo permite la ley. Hay un plazo posterior dentro del cual el juez va a dictar la sentencia,
y eso ya se hace fuera de la audiencia, pero muchos juicios ordinarios terminan su trámite en una sola audiencia. Y es precisamente, entonces, uno de los aspectos relevantes de que el juicio se actúe en audiencias sucesivas. No hay acá más audiencias que esas 3 que acabo de relacionar, 2 con carácter ordinario y 1 con carácter extraordinario, pero lo que quiero, de alguna manera, acreditar con esto que estoy explicando es que la actuación de las partes se concentra dentro de las audiencias. Y esas audiencias son sucesivas, porque van una detrás de la otra, una detrás de la otra. La segunda característica dice que las actuaciones de las partes se asientan en actas. Esta característica es muy importante también, porque efectivamente la actuación de las partes dentro del juicio se asienta, mejor dicho, siempre en actas. De cada una de las audiencias que se realicen dentro del trámite del juicio ordinario laboral, se va a documentar un acta, ahora muy lacónica. Antes era un acta cuando se practicaba la oralidad, pero no habían medios audiovisuales como hay hoy, de audio y video. Entonces el acta completa de la audiencia se hacía mecanográficamente, y ahí se documentaba todas y cada una de las etapas del proceso. La verdad era un trabajo intenso, más en aquellos juicios en donde habían demasiadas incidencias dentro de una sola audiencia. Pues era un trabajo muy difícil para los escribanos, para los oficiales encargados del trámite, documentar todas y cada una de las etapas del proceso que se habían celebrado dentro de la audiencia. Hoy es más fácil, las actas se siguen faccionando y se sigue ahí asentando alguna relación de lo que se ha desarrollado dentro del proceso, pero ya es una relación lacónica, mínima. ¿Por qué? Porque la audiencia queda video filmada. Entonces, en el audio y el video queda la actuación de las partes completita de toda la audiencia, y por eso es que al concluir la audiencia nos dan en los tribunales un número, un código con el que debemos de recoger en la unidad de reproducción que hay en los tribunales de trabajo el CD que contiene la historia completa de la audiencia. Entonces el acta se documenta simplemente para acreditar que la audiencia se celebró y tener algún bagaje documental dentro del proceso, pero ya en el acta los detalles de toda la audiencia ya no se hacen constar, sino simplemente aparecen lacónicamente mencionados, porque ahora tenemos el CD con el audio y el video, ¿verdad? Y eso ha significado pues un gran avance, sobre todo porque hay aspectos relacionados dentro de la audiencia por las partes que a veces se desarrollan muy rápidamente, y entonces nos da oportunidad, por muy bueno que sea el oficial o el escribano, a que se recoja todo lo que las partes han dicho y se contenga dentro de las audiencias. Incluso a veces no se podía recoger tampoco completo lo que el juez decía dentro de la audiencia, tomando en consideración que el juez, como ya lo hemos venido adelantando, debe resolver no solo la apertura y la clausura de etapa procesal, sino también las incidencias y las impugnaciones que las partes puedan presentar. Entonces, quizá la mejor decisión ha sido efectivamente reproducir la audiencia en audio y video, porque eso nos deja de por medio toda la historia. Quizás el único aspecto que hay que criticar constructivamente es que aún hoy en día el organismo judicial no ha podido adquirir equipos más completos, más modernos, que permitan que la reproducción en audio y video de las audiencias se haga muchísimo más rápido, y que al terminar nuestras audiencias, en cosa de 5 o 10 minutos nos lo puedan entregar. Normalmente a veces hay que esperar horas, y si no hay que recogerla al siguiente o a los 2 días, porque los equipos de reproducción se saturan porque son bastante pequeños, y entonces la velocidad con la que se reproduce la audiencia después de que el equipo que existe en cada tribunal la remite a reproducción es un poco lento. Eso quizás es lo único, ¿verdad? Y los discos hay que recogerlos, porque para impugnaciones incluso ya más detenidas tenemos que oír el audio. Es el mismo trabajo, ¿verdad?, que le toca a los jueces y magistrados de trabajo relacionados con tener que escuchar los audios para resolver las impugnaciones y para dictar sentencia, porque ahí está toda la historia del proceso. Entonces, las actas se siguen celebrando, pero ahora son lacónicas, y la historia completa de lo que ha ocurrido en la audiencia queda en el CD, donde existe el video y el audio completo de la audiencia. Tenemos una
tercera característica que dice que no existe periodo de prueba dentro del trámite de proceso. Esta característica es importante, especialmente porque en casi todos los procesos, en las ramas procesales de nuestra carrera de abogacía, vamos a ver que existen típicamente periodos de prueba, dentro del cual o dentro de los cuales se va a recibir y diligenciar la prueba ofrecida oportunamente por las partes. Eso no existe acá. Aquí no existe periodo de prueba, porque como ya lo hemos venido adelantando cuando veíamos los principios, toda la prueba debe ser diligenciada dentro de la audiencia a juicio oral una vez haya iniciado la recepción de los medios de prueba. Es más, esto es tan así que por eso en la primera resolución que señala día y hora para comparecer a juicio oral, el juez apercibe a las partes de que a esa primera comparecencia a juicio oral deben de llegar con todo y sus medios de prueba. ¿Por qué? Porque en esa audiencia va a iniciar la recepción y se va a terminar la recepción, salvo que sean medios abundantísimos de prueba, no terminamos en la misma audiencia, pero normalmente cuando no son medios de prueba tan abundantes se terminan de recibir en la misma audiencia. Entonces hay que llegar con todos esos medios de prueba. Esto también impone que si yo como demandado, por ejemplo, voy a ofrecer la prueba de testigos en mi contestación de demanda, tengo que llegar a esa primera audiencia con todo y mis testigos listos para declarar, porque seguramente una vez empiece la recepción de la prueba, después de que yo conteste la demanda y se celebre la fase de conciliación sin éxito, va a empezar la recepción de los medios de prueba y ahí van a escuchar los testimonios de esos testigos que yo propuse. Entonces tengo que llegar a mi audiencia con todo y mis testigos, porque ya no hay chance de que sean citados para una audiencia posterior, porque como decíamos, toda la prueba se va a recibir ahí dentro de la audiencia. Esto es producto del principio de concentración y también del impulso de oficio, y es una gran ventaja porque es lo que, entre otras cosas, permite, como decíamos, que el proceso se pueda resolver en una sola audiencia o en el menor número de audiencias posibles, pero hay que tomar la prevención de llegar con todos nuestros medios de prueba. Esto no va a ser, como ustedes lo van a ir apreciando ahora que vayan viendo su curso de Derecho Procesal Civil 1, no va a ser como ocurre en civil, en donde en la demanda y en la contestación ofrecemos la prueba y hacemos simplemente listados de la prueba. Muchas veces en esos listados incluimos hasta medios de prueba que nunca vamos a usar, pero los incluimos. Y ya cuando se abre el proceso de prueba, entonces individualizamos de los que ofrecimos, los que efectivamente vamos a usar, porque ahí sí ya estamos dentro del periodo de prueba. Entonces ahí hacemos el ofrecimiento definitivo y ya dentro de ese periodo de prueba el juzgado va señalando los días y las horas en que va recibiendo la prueba. Pero eso es allá, en el proceso civil. Aquí, como decíamos, la prueba se recibe en la misma audiencia y tenemos obligación de llegar a esa audiencia con todo y nuestros medios de prueba para no perder, ¿verdad?, el juicio y no poder después pretender que nos reciban la prueba cuando ya ha precluido la oportunidad en la que debió haberse nos recibido, que es precisamente dentro de las audiencias, porque como bien lo dice esa característica, no existe periodo de prueba dentro del trámite del proceso. La cuarta característica nos habla de que la actuación de las partes por regla general debe ser oral. Esta es una característica congruente con el principio de oralidad en el proceso que ya aprendimos y que determina que el juicio ordinario laboral y por consiguiente las actuaciones dentro de este son orales. Son orales. Hay alguna posibilidad de que algunas actuaciones se celebren por escrito, pero esas son las que puedan producirse fuera de la audiencia. Si estamos dentro de la audiencia, tenemos que acostumbrarnos a eso desde ahora, si estamos dentro de la audiencia, todo va a ser oral. No podemos permitirnos el lujo de pensar que alguna de nuestras actuaciones dentro de la audiencia pueda convertirse en escrita, porque todas las actuaciones, como lo decía, son orales dentro de la audiencia. Licenciado. Estoy preparado, que si no soy un hombre diestro con las leyes, entonces... pues bueno, lleven mis leyes y me tengo que apoyar, darme en cuáles voy a apoyarme de estas, pues llevo mis leyes, llevo también una bitácora del juicio con los aspectos más relevantes y estoy preparado para impugnar, para contestar si me dan audiencia sobre alguna impugnación dentro de la audiencia y en fin, yo tengo que ser, después del juez, el más versado en favor de mi cliente dentro de la audiencia para que toda mi actuación se realice en forma oral, porque aquí no puedo yo pedir que se suspenda la audiencia para ir a hacer una evacuación en forma escrita y traerla. Estamos ya en la audiencia y aquí o sabemos o simplemente nos vamos a quedar callados
y vamos a perder algunas etapas del proceso en perjuicio de nuestros patrocinados. Entonces esto hay que repararlo mucho, ¿verdad? Las únicas actuaciones que van a quedar escritas son las que se produzcan con motivo de actos procesales que nos puedan notificar, incidencias, por ejemplo, que nos puedan notificar fuera del juicio, fuera de las audiencias. Es así, obviamente, tendremos que evacuarlas por escrito. Por ejemplo, a mí me interponen en la primera audiencia, previo a que el demandado conteste la demanda, interpone una excepción dilatoria y yo no quiero contestarla dentro de la misma audiencia, entonces me confieren un plazo de 24 horas, como ya lo vamos a ver, después de la audiencia para que conteste. Esa evacuación ya la debo hacer porque ahí ya no voy a estar dentro de la audiencia. Y obviamente no van a reanudar la audiencia solo para que yo me oponga y conteste la excepción dilatoria que presentó el demandado. Esa la puedo evacuar por escrito, pero porque ese acto, como otros, están fuera de la audiencia. Y ahí sí se permite la actuación escrita, pero dentro de la audiencia todo va a ser oral. Sí, compañero Donado. Buenas tardes, licenciado. Sí, Buenas tardes. entonces, solo toco el tema del punto 3. No hay que prescriba para presentar las pruebas, o sea, todas en la primera audiencia de preferencia y en la segunda, si se diera el caso de que hubiera una segunda audiencia. Sí, si lo permite el tiempo, porque esa es una de las cosas que tenemos que ver. Si lo permite el tiempo, entonces todas las pruebas van a ser recibidas en esa primera audiencia, si el tiempo lo permitiera. Pero si el tiempo no lo permitiera, porque la prueba fuera muy abundante, eso puede pasar, entonces, si no lo permitiera el tiempo, vamos a tener obligadamente que ir a una segunda audiencia en donde se termine de recibir aquella prueba que no fue recibida en esa primera audiencia por razón de que era prueba abundante y no lo permitió el tiempo en la primera audiencia. Pero solo en ese caso, si la audiencia permite en tiempo que pueda recibirse todo el bagaje de la prueba dentro de la misma audiencia, entonces en ese momento vamos a poder presentar toda la prueba, el tribunal recibirá toda y no quedará ninguna pendiente. Ahí en ese caso es donde, como les explicaba, adelantándome un poco a los hechos, va a quedar pendiente únicamente la sentencia por razón de que no se puede dictar en la misma audiencia. Ahora, si fuera prueba abundante, mucha prueba de ambas partes, entonces la audiencia se suspenderá, tomando en consideración, como ya lo vamos a ver, porque con estas cosas me estoy adelantando un poco y eso no es objeto de esta parte del programa, pero supongamos que dentro de un juicio ordinario laboral, aparte de la prueba ofrecida por el actor en la demanda, también hay prueba ofrecida por el demandado en relación a la contestación de la demanda, en relación a las excepciones perentorias y en relación también a la oposición, porque supongamos se contestó negativamente, pero también reconvino el demandado, entonces va a haber una contestación del actor y posiblemente excepciones dilatorias del actor en contra de la reconvención. Entonces esto nos da un cúmulo de prueba extremadamente abundante que va a ser muy difícil que podamos evacuar, obviamente, porque no nos lo va a permitir el tiempo. Es demasiada prueba. Entonces ahí, en ese caso, recibiremos la que corresponde recibir dentro de la posibilidad del tiempo y tendremos que señalar una segunda audiencia con expropuesta de recibir la prueba, que sería una de las audiencias que cité, la segunda, que tiene carácter ordinario, dentro de la cual se va a recibir entonces la prueba que haya quedado pendiente de recibirse. Pero por lo demás, pues no había... Licenciado, ya no se le escucha, licenciado. Se quedó frisado, licenciado.
Jóvenes, en un momento el link se va a restablecer porque se le fue la señal. No se vayan a salir de la sesión, por favor. Ok, gracias. Bueno. Buenas noches, Lick Alcántara. Noches, sí, dígame. Una pregunta, Lick, tengo una Ujú. gran pregunta ya como estudiante. Ujú. Yo después de, un ejemplo, interponerla, que el trabajador, un ejemplo, renunció el 31 de diciembre del año pasado, 2020, Ujú. tiene 30 días para imponer su demanda al registro, un ejemplo, hábiles, del cual para que le den su indemnización de prestaciones. ¿Es correcto? Ajá, pero ¿qué institución es? No, un cliente individual de trabajo, o sea, que él renunció y por ende ingresó a otra empresa. Y un ejemplo, el cliente pues quiere reafirmar su demanda de sus prestaciones, pero dice que no procede por los 30 días que no impuso la demanda, pero como él estaba trabajando. Pero son 30 días hábiles, no importa si estaba trabajando o no estaba trabajando. Si dejó des- pasar el tiempo, prescribe. Prescribe, ya no puede reclamar este derecho de los. Solo los que la ley le otorga. De ahí los que ya son, los que se pagan por prescripción, eso sí no los puede estar, ya no los puede solicitar. Como la indemnización universal. Ujú. Los de ICSILTA y su bono 14, eso sí, los Esos son irrenunciables. irrenunciables, eso no los puede, no prescribe, eso sí se los tienen que dar por ley. Ya. Ajá. No importa. No, ahí no importa el plazo de los 30 días. Eso no prescribe, porque esos son por Eso ley. no, Ajá. por ley. Y ya un ejemplo, se le hace su jurisdicción, ya el código, la Inspección General de Trabajo pone su demanda. Hay un plazo término de aviso hacia esa persona de la notificación al patrón. Como la Inspección General de Trabajo le va a notificar al patrono, que ellos prácticamente se tardan entre 15 días aproximadamente para notificar. Notificar. Para poder hacer si no se llega a una conciliación, llaman a las partes para ver por qué uno no lo solicitó y por qué el otro no lo quiere dar, cualquiera de los dos casos que se esté dando. Ya, y esa es la iniciación de los principios de ley, que todo ente regulatorio es gratuito. Ajá. Muchísimas Sí, gracias. así es. Bueno. Jóvenes, como ya tienen calendario de examen y en lo que el LIC entra, el día del examen estén atentos, que creo que siempre lo realizan a las 18 horas. Entonces, para que tengan en cuenta que será de 1 hora exacta. Si a las 7 con 5 minutos ustedes no lo han enviado y se llega como envío tardío, eso ya les aplica que no es válido su examen, porque tienen que estar pendientes de la hora exacta que tienen para realizarlo, para que lo tomen en cuenta. Perdone, ¿el examen se va a hacer por medio de Classroom? Sí, por medio de Classroom. Ok, gracias. Bueno. Licenciado, una pregunta. Buenas noches. Perdone. Uno primero, dígame. Buenas noches. ¿Puedo hacerle una pregunta con respecto a la recusación? Sí. Gracias. En el caso
de que se plantee la recusación contra un tribunal colegiado, y resuelve de forma negativa, existe otra instancia para proceder en el desacuerdo de que se rechace esa recusación, porque en primera instancia, al rechazarnos la recusación, se elevan las acusaciones a la sala de apelaciones. Y estos resuelven la recusación, pero en el caso de la segunda instancia, que sería en contra del tribunal colegiado, el licenciado mencionaba que tendría que conocer los vocales, pero si nos creamos alguna otra instancia para poder oponernos, o sería única que resolvería. ¿Me escucha ahí? Perdonen. Licenciado, sí se le escucha. Sí, licenciado. Perdón, muchas gracias, perdonen. Mire, por eso es que yo he señalado, no porque no me guste responder cuando ya se han agotado los temas, un tema bien importante. Yo estuve preguntando hasta el cansancio si habían dudas, y no. Con gusto voy a responder, pero lo que quisiera es exhortar a que cuando se aborden los temas, para que no dejemos esto al tiempo. Entonces, lo que pasa es que me conecté después de la hora, entonces estaba dando este tema y me dio pena interrumpirlo. Bueno, pues esa es la recusación, esa es la recusación que se promueve. Por favor, apaguen sus micrófonos, disculpen, hemos tenido bastantes interrupciones hoy. Bueno, les decía que esa es la recusación precisamente que se promueve ante tribunales colegiados, y el 131 de la ley con toda claridad dice que eso ya no es impugnable. Lo que resuelvan los tribunales colegiados en relación a recusaciones de sus miembros es imposible de impugnar. No tiene apelación, no tiene nada. Entonces ahí se queda. Esa fue una reforma, lo expliqué también, que se hizo de la ley del organismo judicial en 1997. Porque es la Corte Suprema en apelación, pero ya no. Desde ese año dejó de ser apelable. Y lo dice el 131 de la LOJ. Con toda claridad lo establece. Muy bien. Muchas gracias. No hay de qué. Entonces, estábamos en la característica 5, que dice que derivado del impulso procesal de oficio juez de trabajo es para señalar a su discrecionalidad los plazos en los que deben celebrarse ciertas actuaciones. Esto es muy importante, porque esto permite la celeridad del proceso, garantiza la celeridad del proceso. Como no existen plazos para el diligenciamiento de actos determinados dentro del proceso, como el periodo de prueba, como cuando se da eso, porque todo está concentrado para que se dé dentro de la celebración del juicio oral, que está precisamente contenido dentro de la audiencia a juicio oral, o dentro de las 3 audiencias como máximo que se pueden celebrar. Entonces, si hubiera dilación por interposición de medidas retardatorias, o si hubiera imposibilidad, por ejemplo, de las partes o de alguna de ellas de comparecer a una de estas audiencias y se excusara y por eso hubiera que suspenderla, el juez tiene la facultad de discrecionalmente establecer cuándo debe o cuándo señala las otras audiencias y dentro de qué plazo después de que éstas se suspendieron. Esto es muy importante porque permite, como decíamos, la posibilidad de que el juicio avance, porque queda nada más a criterio del juez el plazo que debe mediar entre una audiencia y otra, en el caso de que deba señalarlas emergentemente, ¿verdad? Si se trata, por supuesto, de las audiencias que ya están previstas en la ley, que fueron las 3 que señalé anticipándome a la explicación de esa parte cuando llegue el momento, por supuesto que esas ya están previstas en la ley, pero aquí me estoy refiriendo al caso, por ejemplo, de que una de estas se suspenda, entonces la puede volver a señalar inmediatamente. En cuanto el juez disponga que puede señalarla, ahí la va a señalar. Por supuesto que esta cuestión realista, que es lo que dice la ley, tiene algunos inconvenientes que derivan fundamentalmente de la saturación de procesos que sufren nuestros tribunales de trabajo en todo el país, no solo en la capital. Y entonces esta característica que agilizaría el trámite del proceso resulta ser que no se puede cumplir porque los tribunales tienen sus agendas de audiencias colmadas durante todo el año. Es decir, de hecho ya
comentaban que las audiencias para nuevos juicios e incluso para continuar con el trámite de estos ordinarios que no han sido concluidos en la primera audiencia ya van por el mes de noviembre de este año. Con lo cual, entonces, aunque el juez quisiera señalar una audiencia a la mayor brevedad posible, una que se suspendió y deba repetirse, no lo va a poder hacer, porque no tiene dónde. Era posible, pero eso más cercano posible podría ser 5 meses después, ¿verdad? Desafortunadamente, la saturación de procesos en los tribunales ha incidido para que características como estas, que son tan importantes, ¿verdad? Porque estas permitirían que el proceso avance a la velocidad que está diseñado dentro de nuestra legislación laboral, no pueda avanzar, porque los tribunales en muchos están colapsados por una cantidad enorme de procedimientos. Ya lo estaban antes de la pandemia, y con los 5 o 6 meses de la pandemia que no trabajaron, se sobresaturaron. Ese es el problema. Muy bien, sigamos ahora con las noticias que nos faltan. La número 6, por ejemplo, nos dice que se limita legalmente la clase y número de recursos que pueden utilizarse para impugnar las decisiones del juzgador. Esto es muy importante, porque efectivamente, dentro del procedimiento laboral, solo tenemos 2 tipos de recursos contra las resoluciones intermedias, que son esas, como lo vamos a aprender en su momento, que puede ir dictando el juez dentro del trámite. Uno es la revocatoria, que tiene muy utilidad, porque es un recurso que posteriormente no tiene ningún mecanismo para poder generar una revisión o examen del Tribunal de Apelaciones, y que pues normalmente no tiene por eso ninguna utilidad. El más utilizable, como lo vamos a ver en su momento también cuando estudiemos los recursos, es el recurso de nulidad, que a raíz de la modificación que sufrió también hace algunos años, ya hace bastante, en 1992, el recurso de nulidad perdió su carácter suspensivo, que era lo que permitía que se utilizara como medio para entorpecer el trámite del proceso. El solo planteamiento de un recurso de nulidad suponía entorpecer el trámite del juicio porque se suspendía. Y entonces hubo colegas abogados que incluso llegaron a ganarse el mote de abogados nulidad porque pasaban presentando nulidades toda la vida y por eso le cobraban, especialmente abogados patronalistas, que le cobraban a los empleadores por no permitir que los procesos avanzaran nunca. Y el recurso de nulidad era el recurso clásico para entorpecerlo porque suspendía con su sola interposición. Después de eso suponía un trámite de primera instancia y lo resuelto era apelable y entonces nos gastábamos en cada recurso 6, 8 meses. Y habían a veces procesos que demoraban 7, 8 años sin poder empezar porque en esos 7, 8 años se habían promovido infinidad de recursos de nulidad. Desde el 92 el recurso de nulidad sigue existiendo pero pierde su carácter suspensivo. Hoy en día se interpone la nulidad y salvo que se trate de una cuestión muy seria que amerite que el juez le dé carácter suspensivo, no carácter suspensivo, y entonces el proceso continúa su trámite hasta estar en el estado de edad, solo que por una cuestión también de saturación de las salas de la Corte de Apelaciones que no permitan resolver los recursos con la prontitud del caso, podría ser que un recurso de nulidad se encuentre todavía en estado de resolver en apelación y detenga que se dicte la sentencia en primera instancia, pero ese sería un caso muy excepcional. Entonces, esta característica coincide con lo que estoy explicando en relación a que legalmente la clase y número de recursos que pueden utilizarse para impugnar las decisiones del jugador son muy limitados. Como decía, 2, la revocatoria y la nulidad, los 2 están en el 365 del Código, y de esos, el que tiene mayor utilidad es el recurso de nulidad. El otro prácticamente no se utiliza por virtud, como decíamos, de que no tiene pues mayor alcance, pone simplemente motivar un examen del mismo juzgador en relación a una resolución, pero sin la posibilidad que ese examen que va a realizar el juzgador pueda ser motivo también de un examen por la Corte de Apelaciones del Trabajo y Previsión Social, porque esa resolución que dicta con motivo del recurso revocatorio no es apelable. Entonces, el que sí genera la posibilidad de un examen de revisión de la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social es el recurso de nulidad. Por eso es el único, básicamente, diríamos, siendo realistas, es el único
medio con el que cuentan las partes dentro del trámite del juicio para impugnar las decisiones del juzgador. Después tenemos la característica número 7 que dice: se protege jurídicamente y de manera preferente a la parte económicamente más débil de la relación procesal, que es el trabajador. Sí, esta característica nos debe recordar la existencia del principio de tutelaridad que ilustra el trámite del juicio ordinario laboral y de todo el derecho procesal del trabajo. Cuando explicábamos precisamente, hacíamos ver esto, que el objeto del recurso, del principio de tutelaridad, mejor dicho, dentro del proceso es proteger de manera preferente a la parte económicamente más débil de la relación procesal, como también lo explicábamos, mediante la inserción de ciertas y determinadas normas dentro del proceso que tienden a equilibrar una relación que entre el trabajador y el empleador dentro del proceso es evidentemente desigual. Esa misma desigualdad que viene de la relación sustantiva de trabajo se observa dentro del proceso, y entonces el principio de tutelaridad busca equilibrarla con algunas disposiciones, no con todo el trámite del proceso, con algunas disposiciones. Ya expliqué también, como la exhibición del contrato, cuya obligación se impone al empleador y que, en el caso de no exhibirlo, crea a favor del trabajador una importante presunción legal que de alguna manera hace que tenga, por cierto, el juez todos los hechos que el trabajador haya afirmado, todas las estipulaciones, mejor dicho, que el trabajador haya afirmado que existían dentro del contrato. Eso, aunque admite prueba en contrario, en algunos casos es imposible de contraprobar, más si lo que afirmó el trabajador que existía como estipulación dentro del contrato son condiciones que el empleador nunca se preocupó de documentar conforme a la ley, entonces no las va a poder contraprobar. Entonces esa presunción legal tiene un efecto no solo que equilibra ese principio de igualdad que se ve menguado en esta relación procesal, sino además tiene un efecto devastador para el empleador. Por eso es que es importantísima esa función que a través de esta característica cumple el principio de tutelaridad dentro del trámite del proceso. Y finalmente tenemos la 8, la característica número 8, que dice: no existe la posibilidad para el demandado de alegar la caducidad de la instancia, en vista de que el impulso del proceso es de absoluta responsabilidad del juez, y por esa razón los actos de iniciativa de parte son también limitados. Miren, esto es importantísimo, especialmente porque cuando aprendan el proceso civil, van a ver que la caducidad de la instancia es de giro común en el trámite del proceso civil, porque ahí el impulso del trámite del proceso sí depende exclusivamente de las partes. Si yo como actor en una demanda civil abandono el proceso 6 meses, ahí hay caducidad de la instancia. Si la otra parte se da cuenta que tengo 6 meses de no presentar una sola solicitud esperando que el proceso lo impulse el juez, tal vez por mi ignorancia, entonces la otra parte puede venir y presentar una caducidad de la instancia, diciendo que tengo más de 6 meses de no mover el proceso y eso ya es suficiente para caducarlo. Caducarlo impone que el juez simplemente lo sobresea al declarar con lugar la caducidad del proceso. Cualquiera de ustedes me podría decir, bueno, entonces que haga otra demanda y la promueva. Sí, la puede hacer y también presentarla. El problema es que seguramente a esas alturas ya va a estar prescrito el derecho. Es bien de nada presentar otra demanda si ya prescribió mi derecho. Pero eso es en civil. Aquí eso no existe. ¿Por qué? Porque tal y como lo explicamos oportunamente, el impulso del proceso es de oficio. Entonces corre a cuenta del juzgador impulsar el trámite, no es a cuenta de las partes. Entonces, si yo, actor, abandono el proceso 6, 7 meses, no importa, porque no puede imputarme a mí la otra parte el abandono del proceso a través de la caducidad. ¿Por qué razón? Porque es responsabilidad exclusiva del juez impulsar el proceso, porque el impulso es de oficio. Por eso es que vimos que son muy limitados los actos de las partes. Decía yo, cuando mirábamos el principio de iniciativa de las partes, que básicamente los actos procesales a iniciativa de las partes dentro del proceso son o la demanda por el lado del actor, por supuesto, o la contestación de la demanda por el lado del demandado, o excepcionalmente, si antes de contestar la demanda, como ya lo vamos a aprender también, el demandado quiere presentar excepciones dilatorias, entonces la presentación de las excepciones dilatorias le sirve como acto de iniciación procesal, porque va a ser a través de esa interposición que se va a introducir al trámite del proceso. Pero fuera de esos actos de iniciación procesal, no existen ningunos otros a iniciativa de las partes, porque todo el proceso es impulsado de oficio. Y entonces esa es la razón por la que aquí nunca pueda invocarse la caducidad de la instancia. Porque además ha sido realista el legislador en cuanto
a no contemplar la posibilidad de que exista esta excepción aquí por dos razones. Una, porque formalizaría el trámite del proceso, lo haría riguroso. Y dos, porque haría desaparecer el impulso procesal de oficio. Y esto sería en perjuicio de los trabajadores que muchas veces, por las condiciones en las que se encuentran, cuando vienen a juicio a demandar al empleador, no tienen la posibilidad de estar al tanto de los procesos, menos si no han podido pagar un abogado. No se dan cuenta que ahora se fueron los meses sin que ellos hayan podido presentar. Y esto entonces supondría, de aceptarse la caducidad, que muchos procesos caducarían en perjuicio de los trabajadores que no podrían discutir sus derechos ante los tribunales de trabajo. Ese sería el principal problema. No sé si estamos claros, jóvenes. Sí, fíjese que yo tengo una duda y quisiera responder. Con todo gusto. Estoy revisando acá el artículo 365 de los recursos y la verdad no entiendo y no comprendo la parte donde dice que podrá interponerse el recurso de nulidad contra los actos y procedimientos en que infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. O sea que primero tendría que interponerse el recurso de apelación y si no me lo aceptaran ya podría ir recurso de nulidad. No. No entiendo esa parte. No, es que es lógico que no la entienda, porque fíjese que hace a alguien, algún genio, se le ocurrió, cuando reformamos el penso en el año 2001, se le ocurrió unificar los periodos semestrales en los que se iban a impartir los cursos de Derecho Procesal Civil y los cursos de Derecho Procesal del Trabajo. Antes de la reforma de nuestro penso, con buen criterio, técnicamente, por gente que sí sabía hacer las cosas, el curso de Derecho Procesal Civil se impartía antes del curso de Derecho Procesal del Trabajo. Los procesales del trabajo se debieron de haber quedado como eran antes, en noveno, el que existía, y en décimo, el segundo. Y el procesal civil se debe haber quedado en séptimo y octavo. Cuando ustedes llegaban a estos cursos ya habían recibido procesal civil y ya sabían todo este tema. Aquí lo que usted no entiende es que, porque no lo sabe, por supuesto, no se lo han enseñado, es que hay una clasificación de los recursos. Hay que caben contra resoluciones medias, que no son definitivas, como la nulidad, y por eso son los que se usan para impugnar las decisiones del juez dentro del juicio, y hay recursos que caben solo contra la sentencia o resoluciones que tienen carácter definitivo, que por consiguiente van a motivar el examen de alzada o de segunda instancia. Entonces a eso se refiere la norma que usted está leyendo, que el recurso de nulidad solo cabe contra resoluciones donde no sea procedente la apelación, porque donde es procedente la apelación ya estamos hablando de una resolución definitiva. Ahí cabe la nulidad, porque la nulidad es un recurso contra resoluciones intermedias no definitivas. Ok, entendido. Muchísimas gracias. No hay de qué. Muy bien. Miremos los sujetos, ya tenemos 10 minutos. Hoy sí vamos a terminar a las menos 10, que me dé tiempo a grabar la clase. Además de que me dé tiempo a grabar la clase, o sea, con la grabación, puedan ustedes llegar a su otro periodo sin problema y yo abrir mi periodo también de una hora sin ningún problema. Los sujetos procesales. Aquí hay una gran discusión. Muchas veces se habla de sujetos procesales, se habla de partes procesales distintamente, como que si fuera lo mismo. Sujetos y partes, para mucha gente que no ha estudiado bien el proceso, resulta ser lo mismo, pero efectivamente no es lo mismo. Hay una distinción entre sujetos de la relación jurídica sustancial y sujetos de la relación procesal y del proceso. En los primeros, cuando hablamos de una relación jurídica sustancial, vamos a ver que ahí, o sea, los sujetos titulares activos y pasivos de los derechos o de la relación jurídica que con ese que sustanciarse en el proceso. Por ejemplo, ¿quiénes son sujetos de la relación jurídica sustancial? En un juicio ejecutivo, por ejemplo, un acreedor y el deudor, porque esos son los titulares de los derechos que se van a discutir dentro del trámite del proceso, ¿verdad? Esos son los titulares. El hijo matrimonial, por ejemplo, y el supuesto padre en un juicio de reconocimiento de paternidad. El trabajador puesto y el empleador en un juicio discutiendo, por ejemplo, una terminación injustificada del contrato de trabajo. Pero ¿quiénes son los sujetos de la relación jurídica procesal y del proceso propiamente dicho? Esto está en el último parte de esta lámina que estamos viendo. Estos son los que intervienen en el proceso, funcionarios encargados de dirigirlo y dirimirlo. ¿Quiénes son entonces los sujetos de la relación jurídica procesal y del proceso? El juez, el secretario del tribunal,
los magistrados de apelaciones si el proceso estuviera en apelación y por consiguiente tramitándose en la sala de trabajo. Y por supuesto, dentro de la relación jurídica procesal también vamos a encontrar como sujetos de esa relación quiénes son las partes, ante o de actor, es indistinto, actor o demandante significa lo mismo para apelar a que tenemos el lenguaje correcto, el demandado, por supuesto, o pretendido, ¿verdad? Demandado o pretendido es el mismo, y los terceros intervinientes que pudieran aparecer. Los terceros intervinientes están siempre en todos los procesos. O sea, lo que quiero decir es que no siempre hay terceros. Además, lo de los terceros involucra una clasificación, dependiendo de si hay o no hay necesidad de traerlos. Hay terceros coadyuvantes, hay opositores. Depende si hay concurso de demandados, ¿verdad? Si eso pudiera ocurrir, entonces se amplían los sujetos de la relación jurídica procesal, que en este caso serían las partes, ¿verdad? Porque como ustedes pueden ver, dentro de los sujetos de la relación jurídica procesal encontramos a los que son los encargados de la impartición propiamente de la justicia y encontramos a quienes comparecen también dentro de esa relación procesal, pero como partes, que son estos últimos que estoy mencionando. Vamos. En consecuencia, entonces, de lo que acabamos de anotar. Licenciado, perdone la interrupción antes de que prosiga, solo para aclarar este punto. Yo anteriormente he escuchado sobre sujetos procesales y partes. Entonces, en este sentido, las partes procesales serían los sujetos en relación jurídica sustancial, mientras que solo los sujetos procesales, ahí sí serían los de relación jurídica procesal. Así sería. No, es que las partes pueden encajar en los dos. En la primera clasificación de los sujetos de la relación sustantiva, ellos son los titulares del derecho que se va a discutir. Ahí solo ellos caben, en la primera que vimos. En la relación jurídica procesal o proceso, ahí caben ellos otra vez y caben también los que son encargados dentro del trámite del proceso de la impartición de la justicia. El juez, el magistrado, el secretario del tribunal. No sé si me explico. Ahora, aparte de esa clasificación que ya vimos, que estaba en la diapositiva anterior, tenemos más claro el tema. Son sujetos procesales. Todos. Aquí. De acuerdo a las dos clasificaciones que vimos anterior. Son sujetos procesales. En los civiles y laborales, por ejemplo, el demandante, el actor, el demandado y excepcionalmente los terceros que en esa condición hayan sido aceptados dentro del trámite del proceso. Son sujetos procesales igual que el juez, que el oficial, que el secretario, que el magistrado. Unos como titulares de la relación sustantiva y otros como titulares de la relación jurídica procesal. La diferencia es que en el caso de los que son parte encajan en las dos. Son titulares porque son los únicos que pueden ser titulares, pero también son sujetos del proceso, relación jurídica del proceso como tal. Ahora bien, también esa relación jurídica procesal los convierte en partes dentro del trámite del proceso. Y aquí lo tenemos en la segunda parte de la diapositiva. Y se debe entenderse a la persona de litigante, que por iniciativa propia o por impugnación de una acción promovida en contra de él interviene en el trámite del proceso. El consiguiente dice, debe inferirse que son partes procesales las que intervienen dentro del juicio ordinario laboral a iniciativa de parte y en calidad de actores o demandados, con el objeto de promover la discusión de pretensiones que constituirán la base sobre la cual se desarrollará el litigio. En otras palabras, las partes son las que comparecen al juicio en la búsqueda de que se dirima un conflicto que existe entre ambas. Uno como reclamante o actor o pretensor y el otro como demandado o pretendido. Esas van a ser las partes. Ahora, dentro de la clasificación de los sujetos, repito, encontramos la que sugerimos en la diapositiva anterior, los que son sujetos porque son titulares de la relación sustantiva, ahí estaría el actor y el demandado, y los que son sujetos de la relación jurídica procesal o proceso, en donde encuadran todos, encuadran los titulares de la relación sustantiva porque van a estar dentro del proceso y encuadran
quienes son los encargados de administrar e impartir la justicia. No sé si me expliqué. Sí, licenciado, muy claro. Le agradezco bastante, muy amable. No tenga pena, para servirle. Muy bien. De igual forma debe entenderse, ¿verdad?, de lo que ya explicamos, que son sujetos procesales en el juicio ordinario laboral todas las personas que intervienen en el proceso en su control jurisdiccional, que serían los jueces, los magistrados, los escribanos, o bien como parte dentro del desarrollo del litigio, ¿verdad? Esa es una conclusión. Entonces aquí viene para mencionar quiénes serían parte de un juicio ordinario, típicamente. En un juicio ordinario empezamos a estudiar quiénes serían parte de acuerdo con el Código de Trabajo. Pues bueno, en primer lugar, el actor, porque a este le corresponde la instauración de la demanda como único acto de iniciación procesal dentro del juicio. Esto es repetitivo, ¿verdad? Pero es bueno que lo sigamos repitiendo. El actor le corresponde la instauración de la demanda como único acto de iniciación procesal, a cargo de él, ¿verdad? Es el único acto que le va a servir para introducirse en el proceso. ¿Por qué? Porque todo lo demás, como ya lo dijimos, todos los demás actos procesales del juicio van a ser impulsados de oficio por el juez. El demandado es aquel al que se emplazará para que comparezca al juicio a adoptar la actitud que mejor le convenga, ya sea que se quiera oponer, la que está siendo promovida en su contra, o bien que conteste afirmativamente. La contestación afirmativa, como lo vamos a ver también en su momento, es una sinonimia del allanamiento, que van a aprender ustedes en procesal civil. Creo que todavía no lo aprenden, no lo han visto, pero van a ver que cuando miren el allanamiento allá, es una sinonimia, como decíamos, es un sinónimo de la afirmativa de la demanda aquí en el juicio laboral. Es decir, entonces que el demandado tener una actitud diferente a adoptar frente a la demanda que ha sido promovida en su contra. O se opone y contesta negativamente, o no se opone y contesta en sentido afirmativo, prácticamente allanándose y aceptando como válidas y ciertas las pretensiones de la... En el caso del demandado, estos son sus actos, ¿verdad?, de iniciación procesal a cargo de la iniciativa de la parte, o sea, a la iniciativa de él como tal. Y también en los juicios ordinarios, en la mayoría de ellos, como ya lo vamos a ver, debe ser parte, o debe ser tenida como parte, la Inspección General de Trabajo, la que de acuerdo con el artículo 280 del Código debe ser tenida en esa calidad en todos aquellos procesos en los que se discutan, fíjense ustedes, intereses de trabajadores menores. Es decir, juicios ordinarios donde se están discutiendo intereses de menores trabajadores, pues, que hayan promovido demandas por sí mismos, porque ya tengan capacidad, porque sean mayores de 14 años, o los que estén representados, pero también hayan promovido reclamos laborales. Ahí, en esos juicios, parte de la inspección. En otros juicios donde debe ser parte también es donde se discutan intereses de trabajadores despedidos injustificadamente. Ese es un gran porcentaje de juicios. En todos los juicios por despido es parte de la inspección. En los que también es parte es en aquellos juicios en donde se discutan intereses de trabajadores cuya relación de trabajo haya concluido sin que se les pagaran las prestaciones laborales que debieron. En otras palabras, juicios ordinarios laborales en donde se reclamen pagos de prestaciones retenidas es también parte de la Inspección General de Trabajo. No hay para dónde. Y el último caso donde la inspección también interviene como tercera, como parte dentro del proceso, es en donde se discuten intereses de trabajadoras que encontrándose grávidas, en otras palabras, aquellos juicios ordinarios promovidos por trabajadoras que habiéndose encontrado grávidas fueron despedidas. ¿Qué se reclama en esos juicios? Pues la restitución de las trabajadoras a su mismo puesto y condiciones de trabajo, porque las trabajadoras que se encuentran grávidas son inamovibles, lo dice con toda claridad el código, y por lo tanto no pueden ser despedidas. Entonces, discutiendo, ahí también es parte la Inspección General de Trabajo. Como podemos ver, la Inspección General de Trabajo es parte en un sinnúmero importante de procesos. La crítica ahora, también constructiva porque no nos queda más remedio. La crítica de esto no es que la inspección sea parte, qué bueno que se haya contemplado que pueda ser parte. La crítica es que no tiene la inspección una estructura que le permita para hacerse parte de todos sus... Van a ver cuando ejerzan o tal vez todavía lo ven, si el bufete popular va a ser restaurado y ustedes pueden intervenir como pasantes, que sería importantísimo que se lograra.
van a poder apreciar que en todos estos juicios que acabo de señalar aquí, se le da intervención a la Inspección General del Trabajo como parte, pero nunca comparece, porque no tiene el recurso humano para poder asumir como parte en más o menos, digamos que al año, solo en la capital de la República, fácil 20.000 procesos al año. Es materialmente imposible. La Inspección General de Trabajo aquí en la ciudad de Guatemala debe tener unos 60 inspectores para hacer visitaduría y fiscalización en todos los centros de trabajo. Eso ya es una actividad de verdad colosal. Y si a eso le intentáramos sumar que comparezca como parte, como lo dice aquí la lámina, en todos estos procesos se vuelve una actividad que no la puede desarrollar nadie. Es materialmente imposible. Entonces, aunque la intención es importante, el problema es que esto es casi por no decir imposible de que se pueda cumplir, ¿verdad? De manera constructiva. Muchas veces he pasado años de mi vida señalando que el Ministerio de Trabajo y especialmente la inspección deben de dejar de ser áreas siberianas del organismo ejecutivo, abandonadas a su suerte. Máximo que se trata de un ministerio importantísimo para la atención de la relación de trabajo y sobre todo para la gobernabilidad del país. Pero mis comentarios siempre fueron seguramente tirados a la basura, como los de mucha gente que ha reparado sobre la necesidad de fortalecer la organización administrativa de trabajo y en especial los servicios de inspección para que puedan cumplir con todas estas atribuciones que la ley les ha generado dentro del compañero, dígame. Yo soy Freddy Ramos. Usted acaba de decir que un ejemplo nosotros podemos como pasante ir a hacer la parte de un juicio ordinario laboral. Por ser estudiantes sancarlistas nos dan esa facultad, ya que en lo laboral es poco formalista. ¿O me podría explicar ese tema? Disculpen. No, sí, es que eso lo expliqué en la clase anterior, no estuvo usted. Ya vimos también la intervención en el proceso de los pasantes. Lo expliqué en la clase anterior. Está la norma 323 y la 321 sobre la representación también que permite la participación de los pasantes en juicio. Lo que ocurre es que el bufete popular nuestro fue relegándose por el famoso voluntariado, que no dejó nada al estudiante y enseñarle la práctica. Esta función de pasantías dentro de los juicios laborales le permitía al pasante aprender lo que hoy no aprende. Pero estamos sancarlistas o no, está contemplado para todos los pasantes, para los estudiantes de Derecho que hayan aprobado los cursos de universidades del país, por supuesto incluidos nosotros mismos, que sí, si usted lo dice porque somos sancarlistas, porque tenemos mayor obligación social que cualquier estudiante de una privada. Sin embargo, ya tenemos bastantes años de no hacerlo en la forma en como que se hacía y como debiéramos de irlo haciendo. Muchísimas gracias. Muy bien, jóvenes, son las 18:57. Tenemos que terminar la clase. Nos vemos primero Dios el lunes. Ya están confirmados, como les alcancé a escuchar que el licenciado Alcántara les decía, que ya los exámenes empiezan el 2 de marzo. El de nosotros es el tercero, con lo cual no nos toca, creo yo, la primera semana de marzo, sino creo que hasta la segunda. De todos modos, el calendario ya está circulando. Y bueno, la semana entrante hablamos del examen. El lunes ya vamos a hablar del examen, porque ya el lunes es 22, estamos en la última semana de febrero, la semana que viene, y entonces hablaremos ya de los contenidos probables del examen, porque ya es cuando corresponde hacerlo. Que pasen buenas noches y nos vemos el lunes. Buenas noches, licenciado.